¿sí?, se orienta en este sentido. En vez de el núcleo hijo, hay un núcleo que va a quedar de este lado y otro núcleo que va a quedar de este lado. Y eso determina que la posición relativa de la célula ya de pista es distinta. Esta célula no va a perder contacto con la porción más interna del tubo, mientras que esta otra va a quedar metida en el medio del neuroepitelio. Esto no es solo eso, sino que esta división asimétrica hace que un receptor terminado, el receptor notch, se herede de forma simétrica. La célula que queda por encima o más periférica hereda la mayor parte del receptor notch. Y este receptor, cuando es estimulado por su programa específico, determina la diferenciación y compromiso de la célula hacia un neuroblasto. ¿Ah? Entonces tenemos dos regímenes de división celular que permiten dos cosas distintas. En un caso, la autopropagación del neuroepitelio con células pluripotenciales, mientras que en este otro caso lo que se produce es, a partir de una población de células madre que parcialmente se regenera, se comienzan a diferenciar células o se producen precursores que se van a poder diferenciar en diferentes tipos. Bueno, esto ejemplifica, es una microfotografía electrónica de barrido que muestra los núcleos a diferentes niveles y las prolongaciones que contactan todas interrelacionadas. Pasamos entonces de una estructura, un epitelio semi-ratificado, ¿sí?, a esta otra configuración, que es la configuración básica, que se forma como consecuencia inicial de esa división asimétrica de las células precursoras. Eso determina que se formen tres capas. Una capa ventricular, una capa intermedia, es la capa ventricular o primaria, antiguamente se llamaba capa primaria, se llama la capa ventricular, una capa intermedia, que antiguamente se llamaba capa del manto, y una zona marginal que únicamente contiene las prolongaciones. No te suenan los PCI. ¿Qué es lo que sucede entonces? Teníamos un neuroepitelio que se autorrenovaba, ¿sí?, células madres pluripotenciales. A partir de esas células madres pluripotenciales se producen células que se pueden diferenciar en determinados linajes celulares, ¿sí?, células bipotenciales, pueden tomar dos caminos distintos: el camino de producir neuroblastos y diferenciarse en neuronas, o el camino de producir diferentes tipos de glía. ¿De acuerdo? Esto ustedes lo repasan, y acá tenemos, aparte de todo este árbol de desarrollo, de diferenciación, a las células de la microglía, que en realidad ingresan al tejido nervioso cuando el tejido nervioso es invadido por los vasos sanguíneos y no derivan del neuroepitelio como el resto de los celulares. En general, estas células tienen un estadio de diferenciación terminal. Algunas de ellas pueden dar la diferenciación. Las células primarias pueden diferenciarse a algunos tipos celulares. Y existe otro tipo de celulares que no sé si se ha puesto acá, que son las células de anillo radiante, pero vamos a ver que son importantes para la formación, para la electrogénesis y descripción. Entonces, la capa ventricular, la médula final, la capa primaria, la capa intermedia del manto, hasta que da origen a la sustancia gris, y la capa marginal da origen a la sustancia blanca cuando es invadida por los axones que provienen de la sustancia gris y que provienen de otras regiones específicas. Rápido. Entonces, Le pones pausa al video después. se comienza a complicar, ¿no?, en la estructura del tubo. 24. 4. Ya este tubo que es relativamente homogéneo, vemos que acá el epitelio cambia, hay una región central y una región marginal. Hay una diferenciación de las diferentes capas. ¿De acuerdo? Y simultáneamente lo que ocurre es que estas placas laterales, que inicialmente son continuas, son atravesadas por un surco antero-posterior que se llama el surco limitante, y la aparición de ese surco, ese estrechamiento de esta región, determina la formación de un par de placas alares y un par de placas basales.
¿sí? Que surgen de la división de estas dos placas. Vamos, el surco aparece, el estrechamiento aparece en esta pared y en esta pared. Esto es placa alar, esto es placa alar, esto es placa basal y esto es placa basal. Esta es otra, continuamos con un proceso en el cual la regeneración dorso-ventral del tubo neural. Pero puede usarse a dos. Va que ahorita. ¿Y ahora vamos? 7 y 10. Vamos mejor. Este es lo que como consecuencia de la aparición se establece una información de ¿sí? Para el sur están las placas alares, los rojos las placas basales, y esta es la configuración que se conserva en la realidad. Con las placas alares dando lugar a las astas posteriores, de ordenar neuronas que reciben información sensorial, las placas basales se diferencian, además de tener unos picos de interneuronas, se diferencian en producen zonas que alojan a las neuronas y por tanto están, forman estructuras vinculadas al sistema motor. Y esa diferenciación entre lo alar vinculado a lo sensorial y lo basal vinculado al motor está relativamente conservado en las regiones más anteriores. Aunque con algunas modificaciones, por ejemplo, en el bulbo, a este nivel, recuerdan la curvatura dorsal medial, ¿no? Que forma, que hace que el encéfalo se arquee, forma una estructura durante ese plegamiento que se dobla hacia atrás. Las placas alares de la región del encéfalo se separan hacia la región lateral. Esa tensión de la curvatura hace que las placas alares se desplacen hacia las regiones más laterales. Y lo que se observa en esta figura, ¿sí? La placa del pecho se expande formando una membrana que recubre a esta nueva cavidad que está formada en la porción lateral con las placas alares y la porción del piso, no del piso porque está en la placa del piso, en la región más ventral, con las placas basales. De nuevo, a este nivel del bulbo, a nivel de la protuberancia, se observa una diferenciación de las células de las placas. La célula, el epitelio localizado de las placas basales da lugar a núcleos principalmente vinculados a los craneales, a las porciones motoras craneales, mientras que las placas alares se diferencian de núcleos que están vinculados a las porciones sensoriales. Este plan de organización se conserva en la protuberancia, no es tan sencillo, ¿no? La placa alar, a su vez, puede dar células, dar células que migran hacia las regiones más ventrales, por ejemplo, dar lugar a la oliva, y a nivel de la protuberancia a los núcleos continuos, pero a nivel de la protuberancia esta organización más o menos se conserva, a diferencia de la región de la placa más dorsal de la placa alar, que forma una estructura a este nivel que se denomina el labio rómbico. Creo que todo lo que está en esta región es rómbico, trombómero, trombencéfalo, labio rómbico, son todos nombres producto de la localización anatómica. Si uno mira esto desde arriba, ¿no? Esta estructura, se producía el plegamiento para atrás, ¿no? Entonces, esto que está así hace este proceso. El pecho se forma en una membrana y se observa una estructura más o menos rectangular. Las porciones más dorsales de la placa alar forman esta otra estructura que es el labio rómbico, que es la porción más anterior del metencéfalo. Es la porción, recuerdan que el rompencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. El mielencéfalo da lugar al bulbo y el metencéfalo da lugar a la protuberancia y al cerebro.
La región entonces de ese reborde, esta cavidad que está acá es la que va a dar origen al futuro cuerpo ventrículo. Este labio se expande por proliferación del neuroepitelio y comienza a crecer como una sábana hacia atrás. ¿Sí? Y ese labio rómbico creciendo hacia la región caudal, expandiéndose hacia la región ventricular y por fuera del ventrículo, forma el cerebelo. Y el cerebelo, a su vez, cuando crece hacia la región más caudal, termina formando el techo del cuerpo ventrículo. Acá tenemos el labio rómbico, ¿sí? El esbozo inicial del labio rómbico. Y luego, por su crecimiento caudal, en su plegamiento, en su forma, el techo del cuerpo ventrículo. ¿Cuáles son los procesos citogénicos que permiten la formación? Hasta ahora todo lo que vimos, si bien tenía variaciones regionales, respecto a un plan estructural que es el que predomina en la médula, ¿no? Son estructuras grises rodeadas por sustancia blanca. En el tronco, en el bulbo de la protuberancia, esa organización es más o menos conservada. Y a partir de acá empezamos a ver otro tipo de organización, que es la organización en corteza. Ese labio rómbico bien superficial lleva una vía de diferenciación histogénica distinta. El borde más caudal del labio rómbico es un centro de proliferación que hace que se produzcan células que migran hacia la región más hispánica. Esa oleada de células que migran forman una capa superficial en el labio rómbico que se llama la capa granular externa, que ya les debe sonar mal. Ustedes recuerdan muy bien, vieron el cerebelo. El cerebelo es una estructura trilaminar que tiene una capa superficial que se llama capa molecular. Por debajo de la molecular está la capa de célula de Purkinje y por debajo de la célula de Purkinje, bien pegada a la sustancia gris y bien profunda, la capa de granulosa. Sin embargo, acá se forma una capa granular, que es granular porque hay muchas células muy pequeñitas, todas son una capa. Es una definición estructural. Esa capa granular inicial luego induce a la diferenciación de las células de Purkinje. En la región inmediatamente más profunda de eso. Luego, esta capa, la granular externa, sufre otro ciclo de proliferación y las células que así se generan viajan, atraviesan el límite de la célula de Purkinje y se van a localizar finalmente en la conocida capa granular que ustedes han visto. Eso determina la formación de la estructura trilaminar de la corteza cerebral. Este es un tipo de proceso histogénico y es distinto al que sucede en la A nivel del mesencéfalo, la organización general está bastante conservada, ¿sí? Las placas basales dan origen a elementos motores, ¿sí? Los núcleos motores del tercero y del quinto, que principalmente inervan los músculos extrínsecos del ojo, a este pequeño grupo de células vinculadas a la regulación del esfínter del iris, de la pupila, perdón. Y tenemos, por otra parte, a la región del tecto, la región más dorsal, derivada de las placas alares, que forman el cuerpo corregente. Y ahí se localizan los folículos superiores que procesan información visual y los folículos inferiores que procesan información auditiva. El esquema general es similar al que ya venimos mencionando, con excepción de eso. Cuando llegamos al cerebro, al telencéfalo, la cosa se complica. Recién se complica. El telencéfalo está formado por los hemisferios cerebrales y por el diencéfalo. El diencéfalo, que es la porción más ventral, y aparecen dos surcos. Un surco hipotalámico que transcurre así. Los surcos son el pensamiento, ¿verdad? El surco hipotalámico divide
al diencéfalo en un tálamo y el hipotálamo. Después aparece un surco epitálamo que divide la pared del diencéfalo entre el tálamo y una porción más dorsal que es el epitálamo, que no tiene demasiada importancia desde el punto de vista de su volumen estructural en el cerebro adulto, pero que da origen a algunos núcleos involucrados en la regulación de la masticación y la erección. Pero existe un epitálamo que se forma por la división del encéfalo, ¿sí?, por el surco epitálamo. Entonces tenemos la formación del hipotálamo, la formación del tálamo, con las funciones que ustedes ya conocen. El hipotálamo como núcleo, como grupo de núcleos reguladores del sistema endocrino de la pared fisiológica, y el tálamo es una estructura que es eminentemente sensorial y que recibe fibras aferentes sensoriales en sus ciclos, en sus bases de relevo hacia la corteza cerebral. Y acá como que me cansé. Estaba recapitulando. Una cosa importante es que, a diferencia de lo que sucede en el resto de las mujeres que hemos analizado, todas las personas anteriores del encéfalo, todas las estructuras, ¿no?, los hemisferios cerebrales se desarrollan a expensas exclusivamente de las placas salarias. ¿De acuerdo? Y esas placas salarias dan origen a las vesículas, que luego dan origen a los hemisferios, y esas vesículas que están formadas por un neuroepitelio comienzan a diferenciar diferentes órganos. En esta región más dorsomedial se comienza a diferenciar el hipocampo, por ejemplo. En la región ventrolateral se empieza a diferenciar el cuerpo estriado. Las vesículas telencefálicas dan lugar al hipocampo, a la corteza cerebral y al cuerpo estriado. ¿Tá? Y cada una de estas regiones va a sufrir un proceso histogénico distinto. Solo vamos a hablar de qué sucede en el cuerpo. Una cosa que me faltó mencionar es que a partir del piso del encéfalo se produce una protrusión en el fundíbulo que es lo que va a dar origen, que se mete en la región mesénquica y que va a dar origen a la neurohipófisis. Ahora vamos a ver eso. Quiero que se observa en esta imagen, porque estas regiones, estas estructuras inmediatamente ventrales al encéfalo corresponden a la hipófisis. Entonces dijimos que el infundíbulo que se forma a partir del piso del encéfalo protruye ventralmente hasta que se encuentra con otro proceso similar, pero que se forma a partir del techo de la cavidad bucal. Este proceso da lugar a la neurohipófisis, mientras que este proceso da lugar a la adrenal. ¿Cuál es el origen embriológico de ambas partes entonces? Eso lo estudian para... ¿Eligen qué? Pregunta de examen. Ya está anunciada. Entonces, que forman la pared de los futuros hemisferios cerebrales, o los hemisferios cerebrales en formación, se comienza a expandir y comienza a diferenciarse en diferentes regiones.
Y el crecimiento diferencial de esta superficie determina la aparición de pliegues y surcos. Lo que está claramente especificado acá es la región de la ínsula, que es la región de la corteza que está pegada al estriado. ¿Sí? Este es el cuerpo estriado, la región de la corteza inmediatamente adyacente al cuerpo estriado es esta región de acá. Y que por fenómenos no bien conocidos, esa porción de la corteza tiene un crecimiento más lento que el resto. Entonces va siendo cubierto por la corteza adyacente que va creciendo cada vez más, y eso es lo que determina el plegamiento y el aumento de la superficie vertical. Ustedes han escuchado entrar aquí en ¿Cómo se diferencia la corteza celular? Y vamos a avanzar porque se me acabó la cobertura. Hablamos ahora entonces del proceso histogénico del neocórtex. ¿Cómo se forma esa estructura de 6 capas que ustedes ya han estudiado? Se forma a partir de una estructura, un neuroepitelio, como ustedes ya han estudiado, como ya hemos mencionado. Ese neuroepitelio después se forma en un epitelio de 3 capas, con la capa ventricular, la capa del intermedio del manto y la capa marginal. Y a partir de ahí se produce un proceso de diferenciación que es distinto al que acabamos de mencionar para el cerebro. Las células más basales, más centrales, son capaces de dividirse y generar, renovar parte de las células potenciales y de dar diferentes oleadas de neuroblastos que se van a producir en la región más profunda y que van a migrar hacia la superficie. Ahora, caben dos posibilidades, por lo menos las que se me ocurren a mí. Eso sucede y se forma un socotronco homogéneo. Los neuroblastos van hacia la superficie y se forma una capa relativamente homogénea que de alguna manera luego se diferencia en unas estructuras de 6 capas. La otra es la que realmente sucede, y es que los neuroblastos nacen en la región profunda y migran hacia la periferia. Y eso sucede en sucesivas oleadas de proliferación. Entonces, eso es más parecido a la construcción de un muro. Uno pone una hilera de picholos, ¿sí? Luego pone otra, luego pone otra, luego pone otra, luego pone otra, y se van sucediendo una capa sobre otra. Eso es más sencillo de lo que realmente ocurre, porque los neuroblastos que se van generando, o sea, los que primero se forman son los que quedan más profundos, son los que van a dar lugar a las neuronas más profundas en la capa 6. ¿Está? Y los que se generan en las sucesivas oleadas más tardías van a quedar cada vez más superficiales, de forma que esos neuroblastos van a tener que atravesar los que se produjeron antes. ¿Cómo es que logran los neuroblastos migrar hacia la superficie, atravesando la capa de células que ya se están diferenciando? Eso lo hacen a través de la vía radial, que son las que acá están, yo no sé si es verde o celeste eso, son estos hilitos que unen los dos extremos del epitelio. En realidad son células especializadas, que se llaman vía radial, y que funcionan como vías a través de las cuales los neuroblastos pueden migrar y ocupar cada vez regiones más superficiales. Si utilizamos marcadores de la mitosis, exponemos a los embriones a un marcador que luego que se incorpora durante la fase S en el ADN, por ejemplo, una base radioactiva, que luego la puedo poner en evidencia, puedo estudiar más o menos cuál es la fecha de nacimiento de la célula. Entonces, si inyecto el marcador en etapas tempranas del desarrollo, esas células marcadas van a aparecer en el adulto en las capas más profundas. Y si lo inyecto en etapas más tardías del desarrollo, voy a ver que las células marcadas aparecen en etapas más superficiales. Entonces eso apoya este mecanismo por el cual las células proliferan en la profundidad, se diferencian en neuroblastos que luego migran haciendo capas cada vez más superficiales, y esto permitiría el establecimiento de una organización de 6 capas como se conocemos. Resta, por ahora vamos bien, ¿no? Todo se van formando formas, órganos, tejidos.
Pero claramente acá no termina la cosa. Los tejidos, las células fibroblastos que así se forman, tienen que después conectar con sus blancos adecuados y formar circuitos funcionales. Y no voy a profundizar en esto porque nos quedamos hasta las 11 más o menos. Esa guía, ¿cómo es que se determina quién se tiene que conectar con qué? Eso es un proceso complicado, pero que de alguna forma se insinúa con lo que vimos al inicio cuando hablamos de las proteínas de superficie y la formación de tubo neural. Existen moléculas receptoras que pueden constituir señales para las células. En este caso, en vez de señales de agregación, también señales de agregación o de función entre células, las señales pueden ser de agregación o refunción de los procesos que van naciendo. Las células se diferencian, los fibroblastos se diferencian, primero son bipolares, luego la prolongación más basal se pierde y queda un neuroblasto bipolar, y a partir de ese neuroblasto bipolar empieza a diferenciarse las neuritas, y luego se diferencian en dendritas y nace una zona. ¿Cómo sigue? ¿Cuál es el camino que tiene esa prolongación? Existen una serie de moléculas permisivas y repulsivas. Esto es el cono de crecimiento de una de estas prolongaciones. ¿Está? Es una especie de lamelipodio que a su vez tiene estilopodios. Es una prolongación celular que va tanteando el entorno y conforme lo va tanteando va encontrando señales que le dicen sí y señales que le dicen no. Señales repulsivas y señales permisivas. Y la distribución de estas señales es lo que hace que las prolongaciones viajen por unos trayectos determinados y no por otros. Y luego hay otras moléculas, por ejemplo, como las protocaderinas, que son moléculas de adhesión celular de la familia de las inmunoglobulinas, que pueden tener una gran diversidad de tipos moleculares, que ahí establecen mecanismos de interacción entre células que son más finos. Entonces las células pueden reconocer, o sea, las prolongaciones pueden reconocer vibraciones específicas. ¿De acuerdo? Llegamos entonces y mencionamos rápidamente la circuitogénesis, aunque no la vimos porque no vamos a poder, pero una cosa que antes de empezar con la segunda parte de la clase, que va a ir en un gradiente acelerado hacia el fin, está bueno pensar que, o sea, visualizar mediante algunos datos que obviamente las crías humanas, ¿no? Porque en definitiva los niños nacidos son crías, cuando nacemos somos crías muy especiales. ¿Qué quiere decir que somos crías muy especiales? A especial se refiere a que somos muy maduras y que dependemos mucho del cuidado materno. Y que por eso somos muy maduros porque gran parte del desarrollo del sistema somos maduros. Cuando más extremo, cuando uno ve una cría, ¿alguna vez tuvieron un hámster, por ejemplo? ¿Sí? Sí. No tuvieron un hámster, nunca vieron una cría de rata, de conejo. Son pechos pelados y tienen los ojos cerrados y son prácticamente secos. Entonces, el desarrollo del sistema nervioso, de todos los sistemas, y en particular del sistema nervioso, continúa durante la vida postnatal, en el caso de los humanos, durante muchos años. Y esta gráfica muestra cómo varía a lo largo del tiempo, durante la gestación, en el periodo postnatal, la relación entre el volumen, el peso corporal y el peso del cerebro en los chimpancés y en los humanos. Y como ven, la relación del volumen cerebral con respecto al volumen corporal se despega en los humanos, y eso indicaría que parte de nuestro desarrollo postnatal implica un aumento del peso relativo del volumen del cerebro, y que todo ese desarrollo que ocurre en las etapas postnatales permite que el sistema se adapte o sea, cuando el embrión está a término, es una máquina potencialmente funcional, ¿de acuerdo? Que ha podido hacer poca cosa desde el punto de vista motor y desde el punto de vista sensorial. El feto a término es una máquina que puede hacer potencialmente muchas cosas, pero que no se ha puesto a andar. A partir del nacimiento, todas esas circuiterías del sistema nervioso se ponen en funcionamiento. Y no se pone en funcionamiento de arranque y con la mejor eficiencia. Todos han visto
el desempeño motor que tenemos recién nacido y cómo ese desempeño motor evoluciona al recorrer de los meses. ¿De acuerdo? Entonces, el desarrollo postnatal permite que los sistemas y circuitos inmaduros que se generaron durante la gestación, ¿sí?, maduren y se conviertan en circuitos funcionalmente adaptados a las variables del medio, que permiten hacer cosas de forma más eficiente y establecer comportamientos más eficientes. Ahora el sistema nervioso sistémico. ¿Quieren que la cogemos por acá y después de la presentación? Sí. El tiempo de que se reciben los retractores, los detractores. Bueno, ustedes conocen bastante bien la organización del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, tanto el sistema neuroendócrino simpático, se origina a partir de células de la glándula.